As luck would have it, one of America's two most powerful villains of the next decade is turned loose to strike terror into the hearts of men. To shock women into uncontrolled hysteria. Don't touch that! The villains themselves were ultimately responsible for much of the popularity. Audiences loved to hate. The importance of the villain was not overlooked. Of course, one of the worst of all was the Mad Villain. They had no code of ethics. What's the matter? I was only trying to... Get to work on these boys. Anybody bring a gun for me? Yeah, here's one. Not one, but two. Typical villain releases included... I know they're going to kiss me, but don't let anyone see me like that. Please, Doctor, help me! And a sequel. Master of all. Both the villains were to meet in... Your mother was the lightning. Two historical figures, outlaws and desperados at that, the villainous pair of really nice boys who just happened to be on the wrong side of the law. 360 degrees, and similar sequences could not be defeated. Villains who possess supernatural abilities, villains who were the personification of carnage. Mad Villain, more accurately, the dark side of our beings. Perhaps it is due to this seminal connection that audiences can relate their experience in life with the villains and their dastardly doings. Muy buenas noches y bienvenidos a un show más de Radio Mórbido por Ibero 90.9. Esta noche el tema serán los villanos y por eso empezamos con este audio y estos sampleos de MF Doom, que se llama The Illness Villains, y es muy particular y decidimos empezar este programa con este audio porque MF Doom es un músico, sampleador, DJ, pero que está inspirado en el Doctor Doom, y si lo buscan, incluso utiliza una máscara inspirado en este villano, el Doctor Doom, que es uno de mis favoritos. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en estos momentos, ¿no? En su auto, en su casa, en su oficina, en algún trayecto, en un Uber, que el otro día nos dijeron, un chofer de Uber nos dijo que es fan de Radio Mórbido y que él siempre pone el programa y que pues hay clientes que le dicen, súbale, pero que hay otros clientes que le dicen, ¿le puede cambiar, por favor? Cosa que no nos sorprende y nos gusta. Bienvenidos también a los conductores de esta noche, que ahora sí, puro villano, ¿no? Y empezaremos con ese que quizá quisiera ser un villano de Batman o un villano de Misión Imposible o un villano de Matrix, pero es un villano de Mórbido 24/7, Enrico Wood. Muy buenas y malignas noches tengan todos ustedes. Y pues sí, hay quienes sueñan con ser superhéroes de niños y hay otros como yo que soñaban con ser supervillanos. Yeah. Y vamos ahora con ese villano perverso de butaca ancha, Rafa Paz. Buenas noches, chicos, y buenas noches a todos los radioescuchas. Esperemos que esta sea uno de esos días en que pues no le cambian al radio, ¿no? Esperemos. Muy bien. Ahora, que si usted es vegano, este es el momento en el que le debe de cambiar a la estación, se lo hemos dicho y se lo seguiremos diciendo siempre. Y vamos con el villano de la crítica cinematográfica mexicana, y que además últimamente se burla también de sus compañeros de estadio de fútbol porque les roban su dinero y él nada más se carcajea, el villano Eric Ortiz. Hola, pues buenas noches, como siempre un gusto estar por acá y pues vamos a hablar de los personajes que suelen ser los mejores, ¿no? Siempre, tanto villanos como antihéroes, ¿no? Ya hablaremos de todo esto. Yeah. Villano, los sinónimos de villano se pueden decir que son infame, desleal, indigno, abyecto, traidor, sinvergüenza, alevoso, bellaco y vil. Pero esta palabra no siempre estuvo relacionada, o sus orígenes no están relacionados con el mal y la maldad. La etimología de villano nos lleva a villanus, un término del latín. Este vocablo a su vez procede de villa, que puede entenderse como casa de campo.
De este modo, la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua señala que villano es quien vivía en una villa y pertenecía al estado llano, a diferencia de los hidalgos o los nobles. A pesar de eso, existen numerosas teorías acerca del término que nos ocupa. Así, hay quienes consideran que villano es una palabra que se creó en la Edad Media. Se venía a usar para hacer referencia a personas sin honor, sin sentido de la moralidad y también capaces de cometer todo tipo de fechorías. Las personas que vivían en las villas, alejadas de las urbes, eran consideradas en la antigüedad como incultas, toscas, groseras y rústicas. Por eso, el villano empezó a emplearse como adjetivo con connotaciones negativas que aludían a esa falta de civilidad. Los villanos, en este sentido, carecían de los atributos de la nobleza y, de acuerdo a las clases dominantes, podían cometer actos viles y deshonrosos. Por eso, con el correr de la historia, villano se convirtió en un adjetivo empleado para calificar a las personas que llevaban a cabo acciones nocivas, dañinas o indignas. El concepto actualmente suele aparecer en el terreno de la ficción, que es lo que en Radio Mórbido siempre nos ocupa. Villano es la persona, es el personaje malvado que se opone al héroe. En las historietas de superhéroes, las telenovelas y las películas de acción, por mencionar apenas algunas posibilidades, siempre hay villanos. Y tendría que decir yo que yo siempre he sido team villano, pero empecemos esta primera ronda recordándole a todos los que nos escuchan que cuando sea que ustedes nos escuchen, nos encuentran en todas las redes sociales, pero sobre todo en Twitter con el hashtag Radio Mórbido. Les contestamos sus preguntas, leemos sus sugerencias y interactuamos con ustedes. Con el hashtag Radio Mórbido nos puede poner ahí cuáles son sus villanos favoritos. Empecemos esta primera ronda, como siempre, hablando de cuestiones personales relacionadas con los villanos. Enrico Wood. Bueno, así la cosa está en que los villanos pues son más reales que los superhéroes de repente, ¿no? Pero a mí siempre me gustó la onda del villano megalómano, el que tenía a sus minions a su servicio, el que tenía una guarida, una fortaleza, algo por el estilo, ¿no? Y que tenía a los henchmen también por ahí y que realmente representaba, ¿no? Como un verdadero obstáculo ahí para el héroe. Y pues un héroe solo es tan bueno como su villano, ¿no? Pero a mí, personalmente, mi favorito y lo que a mí se me viene a la mente cuando pienso en un supervillano o en un villano es el Doctor Doom, como tú lo decías. Ese cuate tiene de todo, ¿no? Entonces ya luego hablaremos del Doctor Doom y de muchos más. Pero sobre todo, creo que el villano, y personalmente a mí siempre me gustaba, ya lo habíamos hablado en el Radio Mórbido de los juguetes, ¿no? Pues sí, claro, hacía mis historias ahí de Batman y todo, ¿no? Pero a mí de repente me gustaba explorar como más como qué es eso de ser villano protagonista, ¿no? Porque no es lo mismo ser antagonista que villano, ¿no? Hay películas donde el villano es el protagonista de la historia, ¿no? Entonces se me hace que el villano de repente está más cercano a lo que nos impulsa como humanos y a la ambición que muchos de nosotros sentimos, ¿no? De querer lograr cosas, conquistar el mundo, ¿no? Muy bien, villanos, Rafa Paz. Creo que añadiría a lo de Enrico que también cuando hay un buen villano se disfruta más la película. Creo que muchas veces llegamos al cine con esa esperanza, o al menos a mí siempre me pasa pensar como, ojalá que esta película de balazos tenga un buen villano, porque luego sucede, ¿no? Que cuando el villano no funciona, pues te deja de interesar la trama, o eso, creo que es uno de los mejores ganchos el que una película tenga un buen villano, y pues ojalá todas las películas lo tuvieran, ¿no? Eso. Yeah. Muy bien, Eric Ortiz. Igual, creo que luego lo he platicado así con Rafa, ¿no? Que nos gusta este tipo, y a todos los fans del terror, ¿no? De alguna forma nos decantamos por este tipo de personajes inmorales, ¿no? Incorrectos, que hacen tal cual el mal, y que al mismo tiempo creo que sobre todo hoy en día, ¿no? Se está, digo, sobre todo en redes sociales, de pronto se nota esa tendencia, ¿no? De un cine que pues no necesariamente, digo, la gente cree que vas a hacer lo que hacen los villanos, ¿no? Que lo vas a replicar en la vida real y eso pues no es necesario, ¿no? Ni mucho menos es la realidad. Entonces creo que, pues eso, ¿no? Como
en estas épocas, y creo que ahorita lo vamos a seguir hablando, de pronto películas de superhéroes y demás tratan de humanizar a los villanos, pero luego ves otras películas como los superhéroes, el equivalente en la India, donde sí son netamente villanos, y creo que yo me decanto más por eso, pero ya hablaremos más de esto, de todo esto. Muy bien, muy bien. Villanos sin duda son los personajes que le ponen el sabor a las historias, ¿no? Es así como salpimentar un platillo, pues sin un buen villano no tiene ese sabor y pierde total y completamente, ¿no? Para mí, por lo menos, interés la trama, si no hay un buen villano. Ya lo decía Rafa, que pues a veces si el villano no es lo que uno esperaba o no está a la altura, ¿no? Toda la película completa de pronto falla. Eso lo podría yo decir, por ejemplo, en las películas de Bond, ¿no? Porque en toda la saga de James Bond, pues sin duda los villanos son muy, muy especiales. Pero, a ver, empiezo la siguiente ronda hablando de nuestros primeros villanos, ¿no? Nuestra primera aproximación a estos personajes. Y en mi caso, sin duda, pues Disney tiene que ver con los primeros villanos en mi vida, ¿no? Las brujas, los dragones y todos estos personajes que creo que ya lo he comentado en algunos otros radiomórbidos. Cuando a mí de niño me llevaban a ver las películas de Disney, ahí a un cine que era como un castillito de Disney que estaba en la colonia del Valle, el cine Continental, pues una vez que mataban al villano, para mí se había acabado la película y yo empezaba a llorar y a patalear y ya me quería salir y no entendía cómo es que mataban al protagonista y la película podía seguir. Entonces, para mí los villanos de Disney sin duda fueron los primeros en mi vida. Rafa Paz. Pues, a mí también creo que me tocaron los de Disney, pero además de eso, crecí todavía en una casa donde a mi abuelita le gustaba ir a misa los domingos. Entonces a veces me sacaba mucho de onda lo cruel que podía ser Dios en los sermones, ¿no? Donde castigaba gente, dejaba ciegos a sus creyentes, o incluso en el caso de Job, ¿no? Se divierte con el diablo durante unos años a ver si pueden tronar o no a este hombre en la Biblia. Entonces creo que más allá de lo que pasaba en Disney, que era claramente algo falso porque eran dibujos, creo que lo de la Biblia te saca más de onda cuando estás chiquito y tal vez convierte a Dios en un verdadero villano. Bueno, y eso que no eras judío, porque Bueno, a veces se pone peor, sí, sí, sí. ¿no? Porque el Viejo Testamento es tantito más cruel. Creo que en la secuela, que fue el Nuevo Testamento, aunque suene raro, ¿no? Pero la secuela fue el Nuevo Testamento, se pone un poco más light. Enrico Wood. Bueno, ahí hablando todavía, ¿no? De cosas de la niñez. Yo me acuerdo que en el patio de la escuela, en el receso, a la hora de jugar con los otros chavitos, pues todos se peleaban, ¿no? De quién era el héroe, bla, bla. Y yo era el primero que decía, yo soy el villano, no se peleen, no se preocupen, ya lo tengo todo resuelto, ¿no? Entonces, pues escogías dependiendo de la caricatura ahí, que estuviera de moda y todo, pero de repente jugaban como a He-Man y me tocaba hacer Skeletor y lo disfrutaba bastante, ¿no? La risa maligna. Y ahí como los actores de método entendí por qué los villanos se ríen, ¿no? El cliché de que se ríen así de y todo eso es porque la verdad es muy satisfactorio ser villano, es bien cool, ¿no? El héroe está muy atormentado de repente sufren mucho y el villano se la pasa a poca madre, ¿no? Y también, bueno, los primeros villanos con los que tuve contacto eran medio lame, pero pues al mismo tiempo eran como el prototipo de lo que uno entiende con el villano, como el Gargamel de los pitufos. Creo que así, haciendo memoria, fue el primer villano que yo vi en la televisión y lo que me definió como el malo, ¿no? El que iba detrás ahí de estos suspiritos azules, como él les llamaba. Y luego, pues más tarde, ¿no? Se van complicando las cosas, las líneas entre el bien y el mal, con villanos como Mr. Freeze, que no son tan malos o tienen como una cosa medio trágica ahí, ¿no? Detrás. Y que hay una gran diferencia después entre ser malo y ser maligno, ¿no? Para mí ser malo es como te robas un banco, pero tienes un código, y ser maligno es, pues me comí un bebé en el desayuno, ¿no? Veganos, después del comentario de Enrico Wood de me comí un bebé en el desayuno, le recordamos a todos los veganos que los animales humanos también merecen protección. Eric Ortiz.
Pues también, obviamente, Disney, el Disney noventero con villanos como Scar en El Rey León. Pero también soy de esa generación o sea, me tocó, por ejemplo, las precuelas de Star Wars de niño. Y pues hasta cierto punto no eran tan malos los villanos, sobre todo el de la uno, ¿no? Este Darth Maul, la verdad, el diseño y todo, tiene ahí medio un desenlace decepcionante, pero era buen villano, ¿no? Y también, digo, curiosamente, un actor bastante veterano de una generación muy lejos a la mía, Christopher Lee, también lo asocio en aquellos años, tanto obviamente en Star Wars como el Conde Dooku, pero también en El Señor de los Anillos, que fueron de estas películas como entre el bien y el mal que de alguna forma sí marcaron mi infancia. Y ahí también, ¿no? Con Saruman. Entonces, Christopher Lee, otra vez la mención. Bueno, y Christopher Lee, además, en pues, todo el cine que hizo también dentro del el género del terror, pues también lo podemos sumar a todas estas cuestiones de los villanos. Si algo tienen en común todos los villanos en todas las historias, es que son malos, o por lo menos son malos dentro del contexto de la historia que se está contando. Son malos, malísimos. Se podría decir que son malos hasta los huesos. Y diciendo esto, y ya que Mórbido es un programa también musical, vamos a nuestro primer segmento musical con Malo hasta los huesos, Bad to the Bone. Y esto es George Thorogood and the Destroyers. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. On the day I was born, the nurses gathered round and gazed in wide wonder at the joy they'd found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away I was bad to the bone, bad to the bone, bad, bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you, and I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad to the bone. Make a rich woman beg, I make a good woman steal, make an old woman blush, and a Mississippi girl squeal. I'm here to tell you, honey, what I see I make my own. Here to tell you, baby, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad. Bad to the bone.
streets, kings and queens step aside. Every woman I meet, brrr, they stay satisfied. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, bad to the bone, bad, bad, bad. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar Bad to the Bone, malo hasta los huesos, como todos los buenos villanos. Sin embargo, vale la pena mencionar, y se los hemos repetido muchas veces en Radio Mórbido, el bien y el mal es cuestión de fechas, y el que pudo haber sido un villano en algún momento, después se puede considerar como un héroe. La historia está llena de ejemplos como esos. Nada más, pues en el caso mexicano, yo no me canso de escuchar cómo ahora todo el mundo dice que Porfirio Díaz era lo máximo, y en su momento, pues al pobre don Porfirio lo subieron ahí al Ipiranga y lo mandaron a que se fuera a vivir al exilio, y ahora todo el mundo lo extraña. La historia está lleno de estas cuestiones. Diciendo esto, me gustaría plantear para esta siguiente ronda una pregunta. Y un buen ejemplo podría ser Jaws, Tiburón. ¿El tiburón es el villano de la película, o en realidad el tiburón pues solo está haciendo lo que hacen los tiburones y es en realidad la víctima y el inocente de esta situación? Y hay muchos ejemplos de los que podríamos hablar, pero pongo sobre la mesa este asunto. El pobre tiburón haciendo tiburonadas es el villano de la película. Rafa Paz. Pues yo pensaría que más bien el villano es el alcalde, o la gente que no tiene, digamos, como precauciones por ir a tomar sus vacaciones, o que más bien quiere tomar sus vacaciones aunque eso signifique la muerte de personas o lo que sea, porque creo que hay algo que pasa ahora mucho, que hemos puesto como al individuo por encima de todo. Entonces creo que esos serían verdaderamente los villanos de Tiburón, y no el tiburón porque, bueno, como bien dices, Pablo, ¿no? Él solo iba pasando por ahí y encontró carne y funcionaba para la película. Muy bien, yo estoy completamente de acuerdo. Enrico Wood. Sí, por ejemplo, el tiburón nada más está ahí queriendo comer, por lo tanto es el protagonista de la historia, no quiere algo. Y los antagonistas pues son el Sheriff Quint y todos que quieren evitar que siga comiendo el pobre güey, ¿no? Y es por eso que hay algunos que no, para mí no califican como villanos, por ejemplo, como el xenomorfo en Alien, aunque se vea maligno, pero creo que es como parte de su proceso biológico, no es, sí es medio ojete, pero no creo que lo haga conscientemente, aunque hay un poco ahí de duda con la reina, por ejemplo, cuando le queman los huevos y se trepa al sulaco, como que ya le agarra saña ahí a Ripley, y aparte se quiere comer a la niña Newt. Entonces sabes que como que hay algo ahí que está pensando en que se quiere desquitar de Ripley. Hay otro que tampoco considero villano porque se me hace más víctima, que sería Brundlefly. Creo que Brundlefly es realmente más víctima, ¿no?, que villano, porque no está en sus facultades mentales, y creo que los genes de la mosca lo modificaron completamente y psicológicamente, ¿no? Entonces hay unos por ahí que no creo que califiquen,
porque no lo están haciendo con saña. Para mí un villano es alguien que su propósito y sus deseos, ¿no?, tienen un poco de saña y aparte le causan un poco de malestar o rompen las leyes, ¿no? Y afectan las vidas de personas. Pero diciendo esto, entonces en la película donde les inyectan células madre y toda una serie de cosas a los cerebros de los tiburones para que se vuelvan súper inteligentes, ¿no? Y que se acaban comiendo a Samuel L. Jackson de un bocado. ¿Esos tiburones que eran súper inteligentes, sí los considerarías villanos, Enrico? No, también creo que son víctimas porque es algo que le hicieron los humanos a ellos, ¿no? Entonces yo creo que aprovechan esa inteligencia que le dieron los humanos, ¿no?, para desquitarse de ellos. Entonces ahí los ojetes fueron los humanos que fueron y los modificaron, ¿no?, en contra de su naturaleza. ¿Opiniones al respecto, Eric Ortiz? Sí, creo que es complicado decirle a algún animal en general como villano, aunque me estaba acordando que precisamente en Orca, ¿no?, que es considerada como esta Jarsploitation, ¿no?, un rip-off de Tiburón, tal cual presentan ese tema. Es una ballena que pues es víctima, ¿no?, de un pescador, de un grupo de pescadores que le asesinan a su familia. Entonces la trama de la película es tal cual que se quiere vengar, pero llega un punto en el que ya es una venganza más ligada a un ser humano en esta idea que te presenta la película, que son altamente inteligentes, y donde empieza a afectar a todo el pueblo de pescadores, ya no solo al tipo que le hizo esta atrocidad. Entonces, incluso en la película, que parece como pues, entretenimiento ahí, repito, muy de explotación, sí tiene ideas ahí profundas hasta cierto punto, donde, repito, como que reflexionan sobre, incluso en un animal que tiene su derecho, qué tanto podría ser válido una venganza, ¿no? Hay que detenerlo también. Pues creo que a ver, es un tema que nos da mucho para hablar. Si tuviéramos como invitado esta noche al capitán Ahab, él insistiría completamente en que Moby Dick es mala, malísima, diabólica y anda matando ahí por gusto, pero no vino el capitán Ahab esta noche. Creo que esta cuestión de los animales, ¿no? Y de pronto se podría aplicar también a ciertos monstruos, ¿no? Obedecen su naturaleza misma, ¿no? Como los xenomorfos. Entonces, es difícil juzgarlos como malos o como malvados o como villanos si solo están haciendo pues, lo que en sus genes y en su naturaleza viene. Claro, en la ficción, en el cine, pues le damos toda una serie de connotaciones porque pues, sí, de pronto ya ¿no? Tiburón 3, Tiburón 4, Tiburón no sé qué, ya los tiburones sí son perversos, malvados, ¿no? Sacan un patito de plástico con un lado por su aleta para que se meta el niño y se lo comen del otro lado, y hacen toda una serie de cosas que pues los tiburones normales no. Y ahorita me estoy acordando, ¿no?, de pues todo esto que pasa de pronto en los estados del sureste mexicano, y no hablo del Tren Maya, sino estoy hablando de Tabasco y los cocodrilos, que pues de pronto pues una señora se pone a lavar ropa a las orillas de un río donde ha habido cocodrilos los últimos 5 millones de años, y el cocodrilo se la come y todo el mundo sale con palos a matar al cocodrilo porque el cocodrilo es malísimo solo por estar haciendo pues cosas de cocodrilo en los lugares donde viven los cocodrilos. Muy bien. Yo creo que en Alien, pues el villano de la película es la corporación, ¿no? Es Wayland Corporation la que acaba siendo un villano. Y de hecho, ya hicimos en algún momento un radio mórbido de corporaciones malvadas, porque de pronto, ¿no?, esta parte del villano puede ser una entidad, ¿no?, mucho más grande que solamente un personaje. Pero también, y esta es la pregunta para la siguiente ronda, cuando los villanos no son monstruos, no son humanos, sino son ordenadores, computadoras o inteligencias artificiales, ¿son los villanos o no? Y yo la pregunta, la vez pasada fue Joss, aquí pondría a HAL 9000, ¿es un villano o no es un villano? Rafa Paz. En el caso de Hal creo que sí, ¿no? Es aparte un villanazo, pero ahí porque creo que la diferencia es que la inteligencia artificial, como su nombre lo indica, pues es inteligente independientemente, ¿no?, de su creador.
porque podríamos decir que en el caso de Frankenstein, pues ahí el villano es el doctor, no el monstruo, ¿no? El monstruo no pidió nacer, ni existir, ni ir por la vida, pero es un poco tonto y mata a una niña, entonces, o sea, es más descuidado que malvado, ¿no? El malvado es el doctor que fue y sacó los cuerpos de las tumbas para tejerlos otra vez, ¿no? Y hacer un monstruo. Entonces pasa lo mismo, digo, es diferente al asunto de Hal, porque bueno, Hal está creado para ayudarnos y resulta que dentro de sus directrices encuentra que lo mejor que podría hacer, ¿no? Es tomar el control de nosotros porque estamos también un poco estúpidos como el monstruo de Frankenstein. Entonces creo que ahí él sí es un villano, pero solo porque eso, como que su inteligencia lo ha llevado al último pensamiento, que es lo mejor es eliminar a estas bestias un poco imperfectas. Yeah. Pues digo, yo estoy de acuerdo con HAL 9000 y me acuerdo también ahorita de una película que empieza con la estación Mir en el espacio que le golpea algo como una energía, como una luz, como no sé qué, y que se transmite a través de de una de las antenas de la Mir a un barco científico ruso, y resulta que es una inteligencia extraterrestre en forma de energía, y que pues de pronto determina que lo que está dañando más a este planeta son los humanos y se prepara para acabar con ellos. Podríamos irnos también ahí a, ¿no?, los Terminators y toda esta situación que igual las máquinas consideran que los humanos son como de lo peorcito, y pues hasta la Reina Roja y The Umbrella Corporation, otro gran villano de Resident Evil. Enrico Wood. Sí, ya estamos hablando ahí, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y sí, yo creo que ya hay unas inteligencias artificiales que tienen saña como Skynet. Ahí en el lore de Terminator se supone que en cuanto se volvió autoconsciente la trataron de desconectar, y Skynet como que se sacó de onda y lo interpretó como que la trataron de matar. Entonces ahí fue cuando liberó las ojivas nucleares, le dio en la madre a la raza humana, pero sí tienes que tener un grado de maldad ya cuando tu solución a tus problemas es crear el viaje en el tiempo y enviar a un Terminator, un asesino a sueldo, que creo que trabajan gratis para Skynet, ¿no? A matar a la mamá, ya ni siquiera matar a John Connor, es voy a matar a tu mamá, cabrón, porque ¿no? La lógica es como, mejor lo mato antes de que exista este güey, pero creo que hay algo un poco ya así como evil, así maligno de, no, a quien voy a matar es a tu mamá, ¿no? Y luego, en caso de que falle mi plan, voy a matar a otro, voy a mandar a uno más avanzado todavía, ¿no? Para que te mate cuando seas niño, no cuando seas adulto. Entonces creo que sí, Skynet es maligna así al cubo, y sobre todo lo ves reflejado en los Terminators que envían, ¿no? El T-800 en la primera Terminator, cuando se despacha a toda una estación de policías, creo que es uno de los grandes momentos villanescos, ¿no? De ahí la representación de la maldad imparable. Y luego en la 2 es superado por completo por el T-1000, que es todavía más formidable, más implacable y mucho más ojete, porque hay una escena en donde recuerdan que ¿no?, uno de sus dedos lo transforma como en una pica y atraviesa a Sarah Connor y le dice, sé que esto duele, y luego hace otra y la va a atravesar por el ojo. Entonces es una máquina que está diseñada para ser ojete, ¿no? Bueno, entonces lo que podemos concluir es que Skynet a los Terminators, la instrucción que les dio fue chinguen a su madre, y los mandó directamente a la Tierra. Eric Ortiz. Pues también, o sea, en ciencia ficción de esta cosa de la inteligencia artificial, luego es equivalente a lo que estábamos diciendo, ¿no? Con las criaturas y los monstruos, por ejemplo, Chappie, ¿no? Que es como responde a su entorno, ¿no? Si se aprovechan de él, lo pueden programar para ser tal cual un villano, ¿no? Un ratero que les ayude, hay un robot ratero, pero al mismo tiempo, repito, si responde al entorno en el que está creciendo, porque Chappie es como una suerte de niño, y luego si lo llenan de amor y todo, pues se transforma, ¿no? Entonces, repito, es como equivalente a todo esto que ya estábamos diciendo anteriormente. Bueno, pues estamos en Radio Mórbido por Ibero 90.9, hablando sobre villanos y todo lo que hay alrededor de ellos, sobre todo nuestra percepción de el bien y el mal. Ya lo decíamos, el bien y el mal es cuestión de fechas, a veces el bien y el mal es cuestión de geografía, ¿no? Lo que nosotros podemos ver como bien de pronto en Occidente, ¿no? Y hablamos de, por ejemplo,
toda esta cuestión que hemos mencionado de género, cisgénero, transgénero, homosexualidad, bisexualidad, etcétera. Bueno, en los países árabes es un delito, ¿no? Y es una cuestión de perversión e incluso de pena de muerte. Estamos viviendo ahorita un momento y hemos estado viviendo durante los últimos siglos estas cuestiones de guerras tras guerras, y pues de pronto nosotros podríamos considerar que Vladimir Putin es un villano, pero pues de pronto muchos en Rusia lo consideran como un héroe. Y creo que regresando, la siguiente ronda podría ser esto de villanos en la vida real, villanos verdaderos a través de la historia, ¿no? Y con esta idea de los villanos verdaderos, ¿no? Y que en América Latina y en África tenemos como bastantes. Vámonos al siguiente segmento musical, y esto es Mano Negra con El Señor Matanza, y que nos inspire esta canción para regresar a hablar de villanos en la vida real. Esto es Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido, después de escuchar Señor Matanza de Mano Negra, justo para que sirviera como introducción para empezar a hablar de los villanos en la vida real.
y que además los villanos de pronto en la vida real, o hay algunos que han tenido, ¿no? Como los tamaños suficientes para inspirar a la ficción, al cine, a la literatura y etcétera, ¿no? Para hacer toda una serie de productos al respecto. Y creo que el mejor ejemplo sería Adolfo Hitler y pues todas las películas que hemos tenido a partir de todo lo que sucedía en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, sus experimentos, etcétera, 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 nos ha dado, pero bueno, para cómics, películas, incluso videojuegos, hasta nuestros días, con la lejanía que tenemos nosotros ya generacional con la Segunda Guerra Mundial, seguimos viendo películas, ¿no? Como Overlord hace no mucho, que justo nos hablaba de estas cuestiones, y hay otra serie de personajes. Creo que los narcos podrían ser también otros personajes. Sean un poco los dos. El problema de los villanos de la vida real es que a veces depende, ¿no?, del punto de vista de quién los está designando como villanos. Ahora tenemos el caso, ¿no?, de que siempre se ha dicho esto del incendio de Roma, de que fue Nerón y que él fue el que lo quemó y que hace tantas cosas, y los últimos estudios históricos dicen que, bueno, en realidad se trató de una campaña de desprestigio de los emperadores que lo siguieron para acabar con el linaje de su lado de la familia. Entonces creo que eso es lo que complica mucho decir como quién es el villano en la vida real, ¿no? Incluso ahora hay este asunto como de, uno podría pensar, bueno, el Mocha Orejas era un villano, ¿no?, porque secuestraba gente y le cortaba las orejas, pero podría llegar un sociólogo a decir, bueno, pero es que la sociedad es tan mala y la pobreza obligó a este hombre a salir a secuestrar y a buscar el dinero de esa manera. Entonces creo que si hablamos de villanos históricos, ese sería realmente el problema al que nos enfrentamos. Claro, porque siempre hay dos caras de la misma moneda, ¿no? Y podríamos, por ejemplo, pensar, pues también en el caso de la Mataviejitas, ¿no? Que pues por un lado es cómo es posible que va y anda matando gente, es una villana absolutamente, pero pues por el otro lado y de su manera de verlo era pues que era ya gente que estaba, ¿no? Sufriendo y en sus últimas y que nada más las ayudaba. Entonces es muy particular y muy peculiar, lo hemos dicho, el bien y el mal es cuestión de fechas y es cuestión de geografía. Villanos de la vida real, Eric Ortiz. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Es más complejo. Por ejemplo, todos los asesinos seriales, pues en las películas siempre los retratan, ¿no?, como mentes maestras o así súper malvados, pero pues ya en la vida real entiendes, de pronto son muchísimos factores, ¿no?, los que influyen en que sean así. Aún así creo que sí, yo consideraría villanos, como dice Bob Dylan en su canción, a todos los maestros de la guerra, ¿no? A todos los que sacan provecho de una guerra en cuestión de que venden armas, repito, como esta cuestión de los hombres de traje, ¿no?, detrás, que manejan ahí todo. Entonces creo que eso sí, la verdad, quizá no villanos al 100%, pero al menos sí están totalmente sus manos manchadas de sangre. Pues, así como lo hemos dicho en muchas ocasiones en Radio Mórbido, que el cine de terror va siguiendo, ¿no?, los miedos de la sociedad en el momento histórico que esa sociedad está viviendo, ¿no? Y cómo nosotros podemos ver paralelismos entre lo que sucede en un momento histórico y el cine de terror, como cuando fue ¿no?, todo el boom atómico y la bomba atómica, empezaron a salir zombies atómicos, vampiros atómicos, todas unas mutaciones atómicas. Pues el mismo Godzilla era una cuestión atómica, había arañas gigantes, etcétera. Cuando salió la carrera del espacio, el terror siguió el espacio. Cuando empezaron las computadoras, el terror siguió ese miedo a la tecnología. Y ya que estamos hablando de villanos, hay una franquicia de películas que también siempre ha seguido el momento histórico, y esa sin duda tendría que ser James Bond, porque James Bond pelea contra el villano de la nacionalidad que está de moda, ¿no? Antes eran los rusos, me parece que van a regresar los rusos, se van a poner otra vez de moda como villanos, pero eran los rusos y luego se volvieron los norcoreanos, ¿no? Kim Jong-il y todos ellos. Ha habido villanos que quieren acabar el mundo porque los seres humanos están contaminando mucho, villanos que tienen que ver con el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, rápidamente, nuestros villanos favoritos de las películas de James Bond. Enrico Wood. Bueno, lo he dicho en otros radiomórbidos, pero uno de mis villanos favoritos de James Bond es Alec Trevelyan, ¿no? Descendiente de cosacos, y que también era un agente 00, era el 006,
¿no? Y que era compañero de aventuras de James Bond, alguien que él podría haber llamado su mejor amigo en algún momento, y que luego se vuelve como este reflejo oscuro de Bond en GoldenEye, y le sabe todas sus mañas a Bond, entonces no es tan fácil de derrotar, y aparte es un villano Bond que, a pesar de que tiene a su henchwoman, que es también los henchmen son algo de lo que también podemos hablar, que son los mini bosses, ¿no? Las manos derechas de los villanos que hacen el trabajo sucio, pero a pesar de que tiene a Xenia Onatopp, Alec Trevelyan es alguien que se puede agarrar a golpes con James Bond porque está igual de entrenado que él. Yeah, muy bien. Rafa Paz. El mío creo que es Oddjob, que sale, creo, en Goldfinger, si no me equivoco, y es este como hombre asiático que mata con la navaja de su sombrero. Lo cual siempre me parece tan ridícula que creo que esa es la razón por la que me resulta un personaje atractivo, porque creo que en general los villanos, al menos los principales de James Bond, son muy como de retorcerse el bigotito y terminan por ser mejores villanos los que son chistosos, ¿no? Y los que rompen como con cierta barrera. Justo esta muchacha que decía Enrico de GoldenEye, Xenia Onatopp, que su método preferido es matar cruzando las piernas porque seduce millonarios, ¿no? Y así es como los Madness. Creo que esos son los mejores villanos de Bond, a menos de que, bueno, Eric diga otra cosa. Yay. Muy bien, digo, me parece que Bond tiene una serie de villanos que de pronto es complicado y difícil decir cuál es el que más nos gusta. Yo tendría que decir que uno de los que más me gusta es Mr. Scaramanga, con sus 3 pezones, ¿no? Porque es Christopher Lee, ¿no? En The Man with the Golden Gun, me parece que es un villano muy simpático, que además tiene a Tatú, ¿no? Tiene ahí como a su enanito y está como en esta isla. Yo siempre que veía, ¿no? La isla de la fantasía, no podía dejar de pensar en Christopher Lee, sus 3 pezones, y me preguntaba si Ricardo Montalbán también tenía 3 pezones. Eric Ortiz. Yo debo confesar, o sea, no tengo, porque en realidad sí es como de mis puntos ciegos esa franquicia, no he visto tantas, sí es como de esos grandes pendientes, pero digo, de lo que he visto y de lo que recuerdo, me tendría que ir obviamente por Mads Mikkelsen, ¿no? Porque en general creo que, ya lo he dicho anteriormente, es de mis actores favoritos y siempre su presencia es bastante, pues, maquiavélica hasta cierto punto, ¿no? Y obviamente también está en Hannibal, en la serie. Creo que ya también lo había mencionado en algún otro Mórbido, que es mi interpretación favorita de Hannibal, por encima de la de Anthony Hopkins. Que ese es otro para discutirlo cuando regresemos, si Hannibal es o no un villano. Yo tendría que decir que otro de mis grandes villanos favoritos en la franquicia James Bond, que además me parece maravillosa la actuación de Kurt Jürgens, que es Mr. Stromberg, que es en esta película de El espía que me amó, ¿no? The Spy Who Loved Me, que justo es este personaje que está preocupado porque el ser humano contamina mucho y él quiere vivir en los mares y salvar a los delfines y a los pulpos para que no se los coma la gente y todas estas cosas. Pero esta película además tiene una de las secuencias que más me gusta de villanos, que después la podemos ver de pronto ahí reflejada en un villano lame, que hablaremos de él cuando regresemos, que es Dr. Evil, pero en esta película de The Spy Who Loved Me es donde tiene un tobogán que aprieta un botón de su comedor y se abren unas compuertas en el piso y caen por un tobogán transparente a una alberca, ¿no? Con tiburones, y los tiburones se comen a todos los enemigos de Mr. Stromberg en The Spy Who Loved Me. Tendremos que regresar a hablar de estos villanos que por alguna cuestión no matan al que viene a luchar con ellos, cosa que es súper lame, y lo vemos en Dr. Evil. Pero ya que estábamos hablando, ¿no? De villanos en la vida real, ¿no? En el cine de terror de pronto podemos ver muchos, por ejemplo, doctores, ¿no? Científicos locos, etcétera, que son los villanos. Ya lo decía Rafa con el doctor Frankenstein. Podemos ver también otras profesiones que existen dentro de la vida real y que de pronto las podemos considerar como villanos, pero hay una profesión en particular que no soy el único que lo opina así, somos muchos, que también creemos que son villanos
villanos absolutamente. Y aprovecho para dedicarle esta canción a Marga, mejor conocida como La Doctora, porque comparte esa profesión terrible que es la de los dentistas. Yo siempre he pensado que los dentistas son unos villanos absolutos. Vas, te ponen, ¿no? Te ponen ahí semiacostado y te meten toda una serie de aparatos y siempre te dicen que tienen que hacer toda una serie de cuestiones para torturarte durante algún rato, y la última tortura, pues, del dentista es cuando agarra y te pasa la cuenta. Entonces, los dentistas sin duda son villanos, y hay un dentista en particular que lo interpretó en la primera ocasión Jack Nicholson en una película de Roger Corman, The Little Shop of Horrors, y hay una canción muy particular, ¿no? Que se llama Be a Dentist, que es la canción que vamos a escuchar nosotros a continuación. Entonces vamos con The Little Shop of Horrors, The Dentist Song, porque los dentistas también son villanos, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. When I was younger, just a bad little kid, my mama noticed funny things I did, like shooting puppies with a BB gun. I'd poison guppies, and when I was done, I'd find a pussycat bashing its head. That's when my mama said, what did she say? She said, my boy, I think someday you'll find a way to make your natural tendencies pay. You'll be a dentist. You have a talent for causing things. Hey, son, be a dentist. People will pay you to be inhumane. Your temperament's wrong for the priesthood, and teaching would suit you still less. Son, be a dentist. You'll be a success. Here he is, folks, the leader of the black. Watch him suck up that gas. Oh my God! He is a dentist and he'll never ever be any good. Who wants that teeth done by the Marquis de Sade? Oh, that hurts. Wait, I'm not numb. Shut up. Open wide. Here I come. I am your dentist, and I enjoy the career that I picked. I'm your dentist, and I get off on the pain I inflict. I thrill when I drill a bicuspid. It's swell, though they tell me I'm maladjusted. And though it may cause my patients distress, somewhere in heaven above me, I know that my mama's proud of me. Oh, mama? 'Cause I'm a dentist and the sick fail. Say ah. Say ah. Say ah. Now spit. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar la canción de Be a Dentist, que nos habla de la maldad absoluta de algunas profesiones, ¿no? Los profesores también de pronto han sido considerados como villanos y como malos, malísimos. Pero ¿por qué no empezamos esta ronda con los villanos lame, los villanos tontos, como por ejemplo Dr. Evil, que pues nunca, por una u otra razón, mata a su archienemigo, ¿no? Y siempre lo está poniendo en lugares como predeterminados para que él mismo se escape. De hecho, a una de las películas hasta su hijo le dice, a ver, papá, ¿de qué se trata? Pero creo que también las películas de Dr. Evil, las de Austin Powers, a mí me gustan porque es toda esta cuestión, ¿no? Muy relacionada a James Bond y cómo juega, ¿no? Y hace toda una serie de analogías simpáticas al respecto. Vamos con Enrico Wood. Bueno, antes de ir con los villanos lame, pues no, hay un dentista que es también de lo peor, que sale en Marathon Man, ahí operando ahí el pobre
era así Laurence Olivier que le preguntaba, ¿is it safe? Pero había un villano lame que se me hace así como de estos pobres cuates que dices, bro, necesitas como ir a la escuela de supervillanos de repente. Podría ser como estoy pensando así como en un buen caso para mí, pero me parece que el de Men in Black es medio lame, ¿no? El Edgar, que es el bicho gigante, que se mete en un granjero y anda por la ciudad tratando de buscar la galaxia en Men in Black, porque además no tiene el mejor disfraz de todos, nada más se pone la piel de un pobre güey al que lo desabrió vivo y se está pudriendo por todos lados. Y cuando lo observa que matan cucarachas, ¿no? En la ciudad, como que le da un ataque ahí de pánico porque está como relacionado con ellas. Y al final pues lo matan como con el peor engaño de todos, que es tragándose vivos, o sea, ni siquiera se mastica ahí al agente K, ¿no? Que cualquiera lo hubiera masticado, pero se lo traga completo y lo destruyen por dentro con una de sus armas de Men in Black. Yeah. Muy bien, digo, yo puedo pensar en otro villano super lame, que sale en un dibujo animado, en una caricatura, que sale cuando yo era niño, que era el Inspector Ardilla, y que era el sonrosado, y que era un como, ¿no? Gordito, calvo, con gasné, y que era, bueno, tontísimo. Y si tenemos que pensar en otro villano hiper lame, pues el Coyote, ¿no? El Coyote del Coyote y el Correcaminos, pues por más malo y malvado que es y que siempre quiere matar al Correcaminos, pues siempre le sale todo mal. Rafa Paz. Creo que uno de mis villanos como más sonsos, pero bueno, creo que no sé si esa era la intención de la película, ¿no? Es que en The Happening, las plantas son las que deciden empezar a querer matar humanos y liberan, ¿no? Una hormona que hace que la gente quiera suicidarse en ese momento. Y creo que es una película que he vuelto a ver varias veces porque es tan chistosa, digo, es tan mala que se vuelve como algo muy, muy, muy chido sentarse a ver 2 horas de esta cosa. El hecho de que las plantas sean los villanos me sigue pareciendo así como algo bastante sonso y creo que cabe muy bien en esta categoría. Sin duda, y pues seguro los productores de Shyamalan en esta película, cuando les expusieron el caso de quién era el villano y se dieron cuenta que con un ventilador en el pasto y en los árboles podían, ¿no? Y un buen score, podían hacer toda la maldad, en vez de dedicarse a postproducir, ¿no? Y generar grandes criaturas, pues han de haber estado muy felices. Una película que a mí me parece como muy interesante, cómo logran, ¿no? De pronto hacer justo que este ventilador sobre un pasto haga que la gente empiece a tener miedo de que salgan de su casita los protagonistas. Eric Ortiz. Pues yo creo que Bane, ¿no? El de Tom Hardy de la última de la trilogía de Christopher Nolan de Batman, creo que representa muy bien lo que para mí es esa película, así como que va muy bien y de pronto se cae al final, creo que es la que menos me gusta de esa trilogía. Digo, villanos totalmente lame, digo, es para niños obviamente esa película, mi villano favorito, ¿no? Que como todos esos villanos de un cine animado, repito, para más familiar, pues terminan siendo todo lo contrario, ¿no? A la esencia del villano, ya en no sé en qué película vaya, pero ya se trataba como mismo Shrek, más o menos, ¿no? Ya se trata más bien como de sus relaciones, amorosas o de que tienen hijos y demás, ¿no? Y ahorita digo, también creo que varios del MCU, ¿no? De Marvel, como que también luego flaquean en la cuestión de los villanos y en esta idea que ya había medio mencionado de que no se me hace tan lame, pero ya la repiten mucho, de que todos los villanos son víctimas, ¿no? Son víctimas como de las corporaciones, son víctimas de los propios Avengers, ¿no? Y que, digo, no es una mala idea, pero ya en todas, ¿no? Ya era como, ya ahora ya está muy de moda hacer eso. Bueno, ya que hablamos de estos hiper lame villanos en los dibujos animados, pues me parece que en Los Increíbles, The Incredibles, salen todavía, o sea, son todavía más lame los villanos ahí. Y como abriste, Eric, una parte muy interesante, porque si James Bond tiene toda una serie de villanos, ¿no? Muy memorables, pues sin duda los superhéroes, ¿no? Todos estos personajes con los calzones por fuera, también tienen unos villanos muy memorables.
demos nuestras opiniones sobre los villanos de Batman, ¿no? Que me parece que tiene de pronto villanos muy buenos. Sin embargo, para mí, un villano super lame fue la actuación, o sea, el personaje de El Pingüino hecho por Danny DeVito. Híjole, me pareció hiper lame. No sé si nuestro Batmanólogo de confianza, Enrico Wood, a falta del doctor Coria, qué opine, pero hablemos de los villanos de Batman. Enrico Wood. No, a mí el pingüino de Batman Return no se me hace lame, pero es una decisión muy timburtoniana transformarlo en un mutante, porque en los cómics no era un mutante, era un gángster nada más con apariencia de pingüino, cosa que ya se hizo en esta nueva película de Matt Reeves, que se me hizo bastante buena, que se llama The Batman, así muy seco, ¿no? Y es Colin Farrell con un montón de maquillaje haciéndola nada más de un gángster de Ciudad Gótica al que le llaman el pingüino, de nuevo porque tiene apariencia pingüinesca, ¿no? No porque sea un mutante que escupe cosa verde. Y si es un villano lame en The Batman porque también es medio patético el güey, no, es un gángster de poca monta que todavía no se apodera de Ciudad Gótica. Y eso también me recuerda que la versión del Acertijo que hacen en esta película también es lame a propósito, es un incel que anda aventando ahí acertijos y que tiene un 500 seguidores nada más en Instagram o algo así, ¿no? Y es muy diferente de la versión súper arrogante del Acertijo de los cómics, ¿no? Que se supone que es esta mente maestra criminal, que es súper mamón con todos, con Batman, y que ese es precisamente, ¿no? el origen de su caída en todo. Pero sí, Batman tiene como una de las mejores colecciones de villanos. Obviamente, The Joker, que es este pinche villano que sale hasta en la sopa ya. O sea, me gusta mucho, pero ya es como un exceso de Jokers por todos lados. De hecho, hay una escena eliminada de esta nueva película de The Batman, donde hay un nuevo actor, Barry Keoghan, que tal vez no es del mismo calibre que Joaquin Phoenix, ¿no? O Heath Ledger, o incluso el pinche Jared Leto, pero también otra vez es otro Joker más. Pero personalmente uno de mis villanos favoritos de Batman es Ra's al Ghul. Ese sí se me hace muy cool. Nada más que tiene en su primera aparición era una cosa rara porque secuestra a Robin y finge el secuestro de su hija Talia para comprobar que Batman es digno de ser su heredero y casarlo con su hija, ¿no? Con Talia. Y en las películas hacen un híbrido ahí con un personaje de los cómics que se llama Henry Ducard, que era un francés, un mercenario francés que le enseña a Bruce Wayne muchas técnicas de cacería humana, ¿no? Y hacen esta fusión de Henry Ducard con Ra's al Ghul, porque al final de Batman Begins, spoiler alert, resulta que Liam Neeson, quien interpreta al líder de la Liga de las Sombras en la película, la Liga de los Asesinos en los cómics, es en realidad Ra's al Ghul y le quema la casa a Batman. Se me hizo una buena elección de villano para Batman Begins. Yeah. Pues digo, sin duda el caso de la película de Joker que interpreta Joaquín Phoenix podría entrar en lo mismo que hablábamos del tiburón en Jaws y del xenomorfo en Alien, que pues en realidad es una víctima, el pobre Joker. Ahí yo no lo veo como un supervillano, es más, no lo veo como un super nada. A él y esa película está mucho más cercana a Nuevo Orden que a cualquier otra de las películas de Batman. Vamos con Rafa Paz. Ahora que dices esa conexión de Joker con Nuevo Orden, entiendo por qué le gusta tanto a Eric Ortiz ambas películas, pero pues ya que estábamos hablando de Batman, creo que la película califica, aunque es un poco periférica, me refiero a la primera versión que hubo de Batwoman en cine con esta Halle Berry. Creo que es una película que por fortuna ya la mayor parte del planeta borró como de su cabeza, ¿no? Si preguntas, imagino que la gente que ahora le gusta mucho Marvel, en realidad tampoco vio esa película y qué bueno. Pero ahí el villano, en la que se enfrentaba a Gatúbela, era una exmodelo, que era Sharon Stone, que en ese entonces imagino que tenía como 45 años y para Hollywood ya era como una mujer cerca del retiro permanente, que se ha puesto, que tiene la cara tan dura como el diamante porque se ha puesto una crema durante mucho tiempo y quiere ahora crear, para vengarse de los que quieren retirarla de la compañía, otro químico para la cara que si lo deja de usar la gente se le cae, ¿no? Literalmente la piel. Es una película horrible, cero chistosa por ningún lado.
Y de todos modos creo que vale la pena aquellos que ahora se quejan mucho, ¿no? De que las películas de cómic están culeras y de que están matando al cine y no sé qué tantas cosas, bueno, que agarren y se den la oportunidad de revisar cuando creo que de verdad este tipo de películas estaban en lo más bajo que se podía, y eso es Gatúbela. Yeah. Pues a ver, Rafa abre un tema muy, muy interesante en este programa de Radio Mórbido, que estamos hablando sobre los villanos, porque nosotros no vamos a usar nunca lenguaje inclusivo y no vamos a decir villanes, siempre vamos a decir villanos, pero Rafa nos abre el tema de las villanas, ¿no? De estos personajes femeninos que también abundan dentro del cine y abundan dentro de Batman. Hablamos de Gatúbela, pero podemos hablar también de Poison Ivy, ¿no? Y hay toda una serie de mujeres que también son villanas malas y malísimas dentro del cine y la literatura y la cultura pop. Y regresando de nuestro corte musical, vamos justo a abrir con este tema de las villanas. Pero para entrar en calor con este tema de las mujeres malas, malvadas y malísimas, vámonos a escuchar a Susana Zabaleta, justo con una canción que se llama Mala, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. No me quieres, mala porque no me tocas, mala porque tienes boca, mala cuando te conviene, mala como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento, mala como la censura, como rata pelón en la basura, mala como la miseria, como foto de licencia, mala como firma de Santana, como pegarle a la nana, mala como la triquina, mala y asesina, mala como las arañas, mala y con todas las mañas, mala como el orden, la decencia, como la buena conciencia, mala por donde me miren, mala como una endodoncia, mala como clavo chato, mala como película checa, mala como caldo frío, mala como fin de siglo. Mala como la triquina, mala y argentina, mala como las arañas, mala y con todas las mañas, mala como el orden, la decencia, como la buena conciencia, mala por donde me miren, mala como una endodoncia, mala como clavo chato, mala como película checa, mala
de siglo. Mala por naturaleza, de los pies a la cabeza. Mala, 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 mala. Pero qué bonita, chingados. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar Mala, Mala, Mala como la triquina. Y abrimos esta ronda para hablar de los personajes femeninos malos, malvados, malísimos. Y yo empezaría con uno de mis favoritos mexicanos, mujeres malvadas, villanas absolutas en México, con un parche en el ojo, que además siempre iba de acuerdo a el patrón y los colores de sus vestidos. Y hablo del original, evidentemente, no de un remake muy malo que hubo hace poco, y es Catalina Krill. Siempre me pareció una villana muy, muy memorable y digna de su propia historia y hasta una película. Catalina Krill, una de mis villanas favoritas en la cultura pop mexicana. Vamos con Rafa Paz. Ya que estamos como con mexicanas, yo quería agregar a la protagonista del Esqueleto de la Señora Morales, ¿no? Es una película protagonizada precisamente por dos villanos, diría yo, pero que gracias al humor negro de la película se vuelve extremadamente disfrutable. La señora Gloria Morales, que es la esposa precisamente del doctor Morales, está interpretada por Amparo Ribeles, y pues es una señora conservadora, religiosa, manipuladora. Es básicamente una cabrona que no, pues que siempre está manipulando a sus parientes y a los vecinos para que crean que el doctor Morales es un muy mal marido, que la golpea, que la maltrata, que se va de farra y todo, y ella es una santa palomita, y que bueno, si han visto la película, ya saben a dónde conduce, y hay una razón por la que se llama El Esqueleto de la Señora Morales, pero me parece que Amparo Ribeles es verdaderamente una de las grandes villanas del cine mexicano. Yeah, sin lugar a dudas. Y ahorita me acordé, ¿no? Por asociación, de una gran actriz también del cine clásico y del cine de oro, de la época blanco y negro, de la cinematografía mexicana, y que es Marga López, que Marga López generalmente era una mujer que era la víctima en casi todas las películas, pero en Hasta el viento tiene miedo, es esta directora de la escuela que es mala, malísima con todas las alumnas y todo el tiempo se la pasa, ¿no? Haciendo el mal sin ninguna explicación clara. Entonces, un papel en una que siempre fue la víctima de villana en el cine mexicano, Marga López, en Hasta el viento tiene miedo. Enrico Wood. Y una de las villanazas del cine se me hace la enfermera Ratched ahí en One Flew Over the Cuckoo's Nest o Atrapado sin salida, ¿no? En donde ella es la némesis de Jack Nicholson o P.R. McMurphy, como se llama en la película. Es una película muy de contracultura, dirigida por Milos Forman, donde McMurphy llega a este sanatorio, ¿no? Haciendo de cuenta que está loco, como para no estar en el bote, como que se supone que es una técnica que no funciona siempre. Y empieza como que a contagiar más bien de libertad al resto de los, ¿no? de los enfermos psiquiátricos ahí, cosa que no le gusta a Ratched, porque Ratched no es la fascista, representa al hombre, ¿no? Una cosa así irónica porque es mujer. Y además es una villana que gana al final de la película porque empuja tanto a McMurphy que él trata de asfixiarla, ¿no? Llegan los guardias, se la quitan de encima. Y le aplican una lobotomía al final a McMurphy y ella solo queda con un collarín, ¿no? Entonces esa se me hace una de las grandes villanas. Y hablando también de mujeres, antes ya de cederle la palabra a alguien más, pues claro, está Kathy Bates en Misery, en Miseria, ahí como Annie Wilkes, la super fan de los libros de Misery, ahí que tiene encamado y enclaustrado ahí al pobre de James Caan, ¿no? Y esta escena famosa donde le rompe los pies, pero creo que más doloroso que eso, quema el libro en el que está trabajando este escritor, James Caan, y que es el libro que representa un cambio de carrera para él, y ella se lo rostiza por completo.
Yeah. Estamos con villanas en el cine por Ibero 90.9 en Radio Mórbido. Eric Ortiz. Digo, obviamente en el universo tarantiniano pues, hay varias. Yo me quedo con Daisy Domergue, nada a ser de las películas más taquilleras en la historia de ese país, que se llama RRR, del director S.S. Rajamouli. Es como una suerte de, sí, el James Cameron de alguna forma o el Steven Spielberg de allá. Y en esta película, digo, todos los villanos son los británicos porque precisamente está situada en la época donde los británicos controlaban la India y no tienen ningún, son muy descarados en representarlos así como muy brutales y la esposa del gobernador es así la clásica sádica, ¿no? Si bien su esposo es bastante sádico, ella es todavía más, ¿no? Que creo que también esa es una idea clásica que luego en esta idea de los roles de género, ¿no? Que se supone que las mujeres no deberían de serlo y que lo ocupan como más para sorprendernos como audiencia, pero bueno, en esa funciona bastante bien. Yeah. Pues bueno, hablando de mujeres con parches en los ojos, como la maravillosa Catalina Krill, y rayándole un poco su cuaderno a Eric, porque pues lo dejó sobre la mesa y no rellenó la plana, pues tendríamos que hablar de L. Driver o Daryl Hannah en este papel de la enfermera que llega en el hospital a acabar con Uma Thurman y que trae su parchecito, que también es una villana maravillosa. Y digo, en Kill Bill, pues hay villanas por todos lados. Creo que vale la pena seguir hablando un poco de este universo femenino. Y otra de mis villanas favoritas, no he visto la nueva, la película nueva, la verdad, pero de la película de dibujos animados, y aquí es veganos donde tienen que apagar justamente su radio o cambiar la estación. Yo a la que considero un ser incomprendido y la tachan de villana, pero yo la entiendo perfectamente, es a Cruella de Vil, y yo quiero una colcha de piel de dálmata para que Gorgo, mi gato, pueda hacer uñitas sobre esa colcha. Cruella de Vil, un gran personaje de villana también. Rafa Paz. Creo que hay que agregar también a esto de la traición de las villanas, a todas las femme fatales del cine negro, ¿no? Que son estas mujeres seductoras y hermosas que engatusan al protagonista de la película, generalmente algún borracho o algún examante que viene hacia abajo y pues lo envuelve, ¿no? Para que haga o cometa algún crimen. Creo que una de mis favoritas también la interpreta Sharon Stone, de la que hablaba hace rato, y es la protagonista de Bajos Instintos, que pues es una escritora que no solo, digamos, tiene todas estas características de ser una mujer seductora y de tomar al detective que interpreta Michael Douglas y hacerlo como quiere, sino que se agrega esta como sobrelectura de la película de quién es la verdadera asesina, digamos, metaficcional de la película, porque es una escritora que se dedica a escribir novelas, ¿no? De asesinatos y misteriosamente gente alrededor de ella siempre aparece muerta, recreando los asesinatos de los libros. Entonces hay como una lectura ahí interesante en la película y que creo que estas femme fatales han sido durante muchos años las grandes villanas del cine. Yeah. Enrico Wood. Bueno, también está en el cine negro, ¿no? En Double Indemnity, tienes una de las mejores femme fatales ahí, y hay un caso reciente de cine neo-noir, que claro, no cuenta como noir, pero que me gustó mucho, fue Nightmare Alley de Guillermo del Toro, recientemente, que es su primer noir, y es esta femme fatale que es interpretada por Cate Blanchett, es una psiquiatra que no, digamos que la agarra en contra del personaje de Bradley Cooper, que es uno de estos cuates que fingen que pueden leer la mente de la gente, y ella siendo psiquiatra, ¿no? Sabe que él es un fraude, pero siendo muy bueno para leer a la gente, este cuate, la insulta al grado de que lo toma muy personal esta mujer y lo manipula al grado de que le destruye la vida por completo. Es una clásica femme fatale del cine negro y digo, también vean la original, la versión original con Tyrone Powell, de Nightmare Alley. También tiene un arco muy parecido, pero se me hizo bueno y reciente. No es muy normal ver estos personajes de la femme fatale en el cine de hoy en día.
Jay. Eric Ortiz. Pues bueno, yo también todo un subgénero como el rape revenge. En realidad, digo, no serían 100% villanas, pero sí terminan siendo, ¿no? Antiheroínas, se convierten en asesinas, ¿no? En retribución, haciendo cuestiones inmorales. Entonces, digo, ahí hay varias que son muy icónicas. La de Miss 45, dirigida por Abel Ferrara, que en un punto sí, hasta cierto punto sí termina siendo villana, ya empieza a matar pues prácticamente a todos y a todas, que es interpretada por Zoe Tamerlis, o más recientemente en Violation está Madeleine Simm-Fewer, una directora debutante y también actriz, una película bastante fuerte. Y también digo, mencionar brevemente un subgénero como el giallo, tiene de pronto en esta idea, ¿no? De que al final de la película te revelan quién es el asesino y por lo regular tratan de despistarte y que resulte ser el más sorpresivo. Y hay varios clásicos que resultan ser mujeres. Me acuerdo mucho de la señora en Rojo Profundo, tan solo de Dario Argento, pues bastante creepy, ¿no? Todo este personaje. Yeah. Pues bueno, ya que hablamos de Dario Argento, ¿no? Y tendríamos que remitirnos a Las Madres, ¿no? Que es una de las obras que Argento trabajó. Las brujas, pues son estos personajes evidentemente malos, malísimos, y que podrían ser las villanas. Yo siempre he pensado que Dorothy es la villana en la historia y no las pobrecitas Wicked Witch of the East, que pues le tira la casa encima y luego le roba los zapatos y luego se hace la víctima durante toda la película. Pero sin duda una villana que me ha acompañado a mí desde mi infancia y hasta ahorita y que me cae muy bien es The Wicked Witch of the West, ¿no? Esta bruja que pues, en las versiones blanco y negro es gris claro, en las versiones a colores es verde completamente, con esta nariz puntiaguda, con este sombrero, y que así como en el caso de Frankenstein marcó la primera película de la Universal, ¿no? Como el arquetipo, ¿no? de Frankenstein, esta The Wicked Witch of the West marca como el arquetipo, y me encanta además sus changos con alas, ¿no? Y de cómo de pronto nada más abre la jaula y manda estos changos con alas a buscarlos. Muy bien, estamos en Radio Mórbido por Ibero 90.9 hablando de villanos y de villanas. Hemos dicho a lo largo del programa también que de pronto los villanos o los malos o ciertos actos se cometen a partir de una reacción ante la realidad y ante hechos que han sucedido antes. Hemos hablado de cómo de pronto hay todos estos villanos que son porque tienen, ¿no? un trauma o porque algo les sucedió en algún momento de su historia. Y tendríamos que decir también pues que de pronto hay gente que puede cometer actos que se podrían denominar como malos, pero pues que en realidad tendríamos que entender el concepto y de dónde vienen. Y diciendo esto, vamos a escuchar a Bebé con la canción Malo, y ya regresamos con los villanos de todo tipo, de todos colores y de todas formas, aquí con ustedes a Radio Mórbido. Malo, malo, malo de Bebé es lo que acabamos de escuchar en este programa de Radio Mórbido, que estamos hablando justo de los malos, de los villanos y de todas las cosas que hacen. Y entrando ya en casi la última parte del programa, pues evidentemente yo voy a empezar a mencionar a malos relacionados con el cine de terror, que es lo que hace latir más fuerte mi corazoncito, y un villano que me parece fantástico y que también, ¿no? Habría que ver esta cuestión de si un malo le hace cosas malas a los malos, ¿no? O cuáles son las motivaciones. Y entramos dentro de este mar de posibilidades entre el bien y el mal del que hemos estado hablando. Y mencionaría yo a Jigsaw, que lo podemos ver como muñequito, que lo podemos ver a través de un monitor de televisión, ¿no? Que lo podemos ver con una cara de cerdo, pero me gustan mucho las maneras en las que Jigsaw, ¿no? juega un juego. Entonces, Rafa Paz, let's play a game. Creo que de mis villanos favoritos en ese sentido es el de Seven, que como el tiburón de Spielberg aparece en realidad, que son como 20 minutos al final de la película, pero que es como este motor, ¿no? Que mantiene andando a la trama y que
Bueno, para aquellos que no la hayan visto, pues es de un par de policías que les encargan, un novato, ¿no? Y un veterano, a los que les encargan resolver una serie de asesinatos bastante sádicos y que van subiendo, ¿no? Digamos, como de nivel, hasta que ellos encuentran al villano, que si bien recuerdo, no tiene en realidad nombre, ¿no? O sea, lo atrapan, pero nunca saben bien su identidad, y está interpretado por Kevin Spacey, que hoy día es, bueno, un villano de la vida real, pero ese es otro tema. Y pues, ¿no? Lo sigue, aun cuando ya está bajo custodia y cuando parece que está resuelto el caso, lo sigue torturando, y que termina en este final, ¿no? De donde Brad Pitt grita que hay adentro de la caja, y que creo que también ese es uno de los finales inolvidables que sucede gracias a la pericia del villano interpretado por Kevin Spacey. Yeah. Muy bien. Enrico Wood. Bueno, uno de mis villanos en el género de terror recientes favoritos, y creo que va a ser un clásico en los años por venir, pues es Gabriel de Malignant. El Gabriel podría ser un villano de Batman también, ¿no? Curiosamente tiene como algunas características de algunos villanos de Batman, pero es este tumor que es mitad tumor, mitad gemelo no extirpado, ahí que está pegado a su hermana y vive adentro de su cabeza como una ostra, ¿no? Se le abre el cráneo por detrás y sale la parte de Gabriel que está pegada a su cerebro, ¿no? Y toma control del cuerpo de su hermana en las noches y se mueve en reversa, ¿no? También manipulando sus extremidades y todo esto, y le da super fuerza, ¿no? Y también tiene como poderes telepáticos porque puede proyectar su voz en aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, para mí, Gabriel de Malignant es uno de mis nuevos favoritos. Y también está uno de mis villanos favoritos en el género del terror, pues el Dr. Weir de Event Horizon, que tiene un arco muy interesante, el Dr. Weir, porque empieza casi como protagonista de la historia, ¿no? Y es un hombre de ciencia, es un hombre de razón, es un hombre que creó el Event Horizon, es prácticamente el trabajo de su vida, pero al final de la película es una persona completamente distinta. De hecho, es casi como la encarnación de la maldad, y de ser un hombre de ciencia se vuelve la representación de lo sobrenatural, ¿no? Entonces, para mí el Dr. Weir también es de mis favoritos. Yeah. Bueno, yo tendría que mencionar, sin duda, a uno que es el de los que tiene más humor, por lo menos en su primera versión, que es la más memorable, la que recordamos, y que es este villano que se te aparece en los sueños, que tiene su suéter rayado, ¿no? Y que tiene su cara quemada, y es Freddy Krueger. Me parece uno de los villanos con mejor humor y más memorables dentro del universo de terror. Y hablábamos de Tiburón, ¿no? Y de esta como fuerza bruta, y este animal que lo que está siguiendo son sus instintos. Y creo que, pues, primos hermanos de Tiburón, en este sentido, sin duda tendrían que ser Jason Voorhees y Leatherface, porque los dos son como unas máquinas absolutas de matar, que no entienden de mucha razón, ¿no? Que no tienen habla, que no tienen de pronto personalidad, y que son como estas máquinas voraces, absolutas. Eric Ortiz. Ya que Pablo hablaba ahorita del slasher, yo quería precisamente mencionar a Michael Myers, porque me parece interesante cómo se han peleado, ¿no? De la concepción de este villano. John Carpenter, ¿no? Siempre lo consideró desde la original como una representación del mal puro, ¿no? No necesitaba explicación, casi rayando en lo sobrenatural, ¿no? Como una superfuerza. Y por el contrario, Rob Zombie lo lleva en sus dos películas, sí lo humaniza, ¿no? Lo convierte sí en un villano, en un asesino, pero tiene todo un trasfondo, ¿no? Que es pobre, su familia es totalmente disfuncional, ¿no? Su padrastro es violento, su mamá tiene que trabajar como stripper, y esto le molestó mucho a Carpenter, ¿no? A tal grado que le dijo que era un pedazo de mierda a Rob Zombie, ¿no? Entonces, bueno, ya esta última trilogía, ¿no? De Halloween sí regresa un poco a la concepción original de John Carpenter, ¿no? Como el villano puro, el mal encarnado. Pues, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con John Carpenter. De pronto, lo que nosotros queremos ir a ver en una película de terror de este estilo, en un slasher, en una cosa así, es
¿no? Esta bestia, este mal puro, y de pronto no necesitamos explicaciones. Cuando de pronto intentan subir a género elevado y darle demasiados motivos, razones y trasfondos sociales a nuestros asesinos favoritos, generalmente no les sale la fórmula. Pasó también con el remake de Nightmare on Elm Street, ¿no? Donde también ya pusieron a Freddy Krueger y entonces que era un pedófilo y que tenía las fotos de los niños y le hicieron todo un trasfondo que dices, güey, what? O sea, a ver, quítame esa parte, recórtame esa parte, devuélveme a mi Freddy y vámonos de frente con la película. Y eso es algo de lo que yo agradecí en la última entrega, gracias a Fede Álvarez, Leatherface, ¿no? Texas Chainsaw Massacre, que pues hay gente a la que no le gustó en lo más mínimo, hay gente que se le hizo intramuscular, pero a mí en particular me gustó la película, me pareció que era una película corta, que no necesitaba durar 2 horas, 2 horas y media, 3, y que, güey, el asesino, la máquina, no tenía todo este trasfondo, aunque la película de Fede, pues sí tenía toda otra serie de cuestiones, ¿no? De gentrificación, abusos, etcétera. No pudo no caer en eso, porque si no, no le hubieran dado el presupuesto en Hollywood, pero nos regresa a un Leatherface sin motivo, sin razón y con mucha testosterona. Vamos con Rafa Paz. Yo nada más diría que esa última versión de Leatherface fue como una limpieza dental, fue incómodo, pero sin dolor, ¿no? Creo que no, no daba más para más de esa película. Hablando de villanos que nunca dan sus razones, ¿no? Y que solo aparecen para divertirse y hacer pasar mal a los protagonistas. Creo que 2 muy icónicos son los de Funny Games, una película de Michael Haneke que hizo primero en 1997 y luego la volvió a hacer 10 años después, en 2007, porque alguien en Hollywood dijo, quizás sea buena idea darle dinero a este austriaco para que vuelva a hacer la misma película. Y pues aquí el chiste es que es una familia, ¿no? Un padre, una mamá y un hijo, van a su casa de campo en un lago y un día se aparecen 2 adolescentes. En la primera película uno tiene el pelo negro y uno es güero, y en la segunda versión los 2 son güeros, pero al final de cuentas son una especie como de personajes intercambiables que nunca van a decir por qué están haciendo las cosas, simplemente llegan a torturar a esta familia e incluso se dan este lujo, ¿no? De que cuando se equivocan uno de ellos toma el control de la videocasetera y regresa la película para salvar a su compañero de asesinatos. Aquí creo que lo chistoso es que, bueno, siempre me ha parecido esta película de Michael Haneke que está hecha para que tú como espectador te sientes y digas, bueno, ¿qué tanto voy a aguantar, no? ¿Qué tanto voy a soportar de este par de asesinos sádicos? Y bueno, la respuesta creo que es mucha gente se espera a que termine la película y cuando la vuelvan, o sea, si la ven por segunda vez, creo que se darán cuenta de que está llena de humor negro y de detalles chistosos, lo cual suena un poco extraño, pero bueno, ahí está la recomendación, Funny Games. Yeah. Muy bien, me hiciste recordar a un director coreano, sudcoreano, que no, él hizo su misma película, no 2 veces, sino 5 veces. Hay 5 versiones del mismo director de la misma película en 45 años. 5 veces hizo su misma película el director. Enrico Wood. A ver, otro de estos villanos que me gustan mucho en el género del terror es Damien Thorne. Es como de estos cuates que en su cumpleaños, ¿no? La niñera se mata. Pero es como la pesadilla del niño demoníaco que no puedes hacerle nada porque todo mundo quiere al niño, pero sabes que es el demonio, ¿no? Entonces, sobre todo al final, cuando a Robert Mitchum lo agarran en la iglesia a punto de apuñalarlo, se lo quiebra la policía porque pues cómo le van a hacer algo al niño, ¿no? Y al final, ahora que estaba mencionando Rafa Paz, a Funny Games, hay una parte que me recuerda a Funny Games, ya saben, como cuando le hacen el guiño a la cámara rompiendo el cuarto muro. Al final de The Omen, Damien pues también se nos queda viendo así como diciendo que se sacó la lotería porque el presidente de los Estados Unidos lo adopta. Yeah. Muy bien, ahí habría que preguntarnos, ¿no? Y podríamos debatir si el villano de esa película es Damien o es el diablo himself y Damien es un vehículo. Sin embargo, a mí me parece una película muy entrañable y siempre de niño, porque la vi muy joven, siempre quise un cumpleaños así de Pablo, this is for you, ¡pum!
que saltara la piñata ahí al centro de la fiesta. Eric Ortiz. Pues ya que mencionaban al pequeño Demian, pues igual, ¿no? Hay varias películas donde los villanos son niños. Yo quería mencionar una que, si bien no es terror y no es para nada cuestiones sobrenaturales, sí tiene elementos, incluso por ahí el score de Johnny Greenwood podría ser sin duda de una película de terror, que es esta de Tenemos que hablar de Kevin, una película, si bien es ficticia, está basada, bueno, en todos estos casos, ¿no? De tiroteos masivos, de matanzas escolares, sobre todo en Estados Unidos, y que te presenta como esta idea de que quizá no sean desde niños, ¿no? Que nacen así como villanos totales, ¿no? Con maldad ahí inherente. Y este chavito así es un total antagonista, ¿no? Toda la película con su pobre mamá, que es esta Tilda Swinton, ¿no? Y Kevin ya de adolescentes, Ezra Miller, o si se llama así, ¿no? El Flash, que también se está revelando como un villano en la vida real. Pero bueno, repito, una película bastante interesante, como que ahí mezcla tanto el contexto, ¿no? La problemática de este chavito, pero al mismo tiempo sí podría ser que nació así, ¿no? Nació así malo. Yeah, pues sí, hay muchos niños, que hay películas de niños villanos o que parecen niños, ¿no? Como La Huérfana, y que pues, estamos esperando la Huérfana 2, que nada más no la cantan y no nos la estrenan. Pero ya que hablamos también del asunto de niños, ¿no? Tendríamos que hablar de uno de los villanos dentro del cine de terror que justo primero va y ataca a los niños porque pues está disfrazado o empieza Charles Lee Ray, como un juguete, y estamos hablando de Chucky, que también es muy, muy memorable. Chucky, Good Guy, se llama, y ese juego es muy divertido porque pues, se llama Good Guy y en realidad es un bad guy. El personaje, pues que empieza matando niños, luego adolescentes y luego ya se va absolutamente con todos y se vuelve una locura esta franquicia. Y ya que hablamos de Good Guys, pero nuestro programa es de Bad Guys, vámonos a nuestro último segmento musical, que justo es una canción que se llama Bad Guy y la canta Billie Eilish. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y estamos de regreso en Radio Mórbido, ya en el final de este programa por Ibero 90.9 y por Mórbido TV, como imagen en toda América Latina. El tema del programa de hoy fue los villanos y las villanas que no les villanes. Vamos a últimos comentarios. Enrico Wood. Ya para acabar, pues, ¿qué puedo decir? Uno de mis villanos favoritos del cine es el agente Smith, Agent Smith, ahí por el Hugo Weaving, un cuate al que la envidia lo maneja, pero también uno de mis villanos favoritos sobrenaturales tendría que ser Jerry Dandridge, el vampiro de Fright Night, ahí que es el vecino que se muda y que es bastante incómodo como vampiro también. Yeah, que entramos una vez más cuando tocamos villanos y el tema del vampirismo, estamos en los mismos terrenos o en las mismas aguas que Jaws, como tiburón, porque al final de cuentas, pues un vampiro está nada más siguiendo su naturaleza y él se alimenta de seres humanos y se alimenta de su sangre. Entonces, yo personalmente no considero a ningún vampiro como un villano, simplemente como una criatura de la noche que se alimenta de esas salchichitas de cóctel rellenas de jugo rojo que somos los mamíferos humanos. Vamos con Rafa Paz. Pues yo quería añadir un villano que aunque no es de una película de terror, creo que es bastante memorable, que es Iván Drago, el contrincante de Rocky en Rocky 4, precisamente, y que es este ruso gigantesco que es una máquina creada desde pequeño, ¿no? Para matar, que es como la parte, pues la antítesis perfecta de Rocky, sobre todo porque Rocky, más que un boxeador talentoso, pues sí fue más de echarle ganas, ¿no? Era de no bajar los guantes y de estar hasta el último round en el ring, y pues Iván Drago sí lo hace pasar, ¿no? Saliva más de la normal, y sobre todo al vencer a este gran oponente, pues Rocky logra acabar con la Guerra Fría, así que ya estoy esperando que salga el villano de Rocky 7 o Rocky 8, ya no me acuerdo en cuál vamos, imagino que es
3, es la 8, que seguramente va a acabar el conflicto entre Ucrania y Rusia. Yeah. Muy bien, de pronto mencionabas esto de Rocky, que tuvo que hacer todo, el pobrecito, y perseguir gallinas y subir escaleras de atrás de los edificios, mientras el otro tuvo gimnasios, esteroides y entrenadores. Me hizo pensar en cómo de pronto la 4T o la mayoría de los de la 4T piensan que los villanos son los fifís y los empresarios y todo este tipo de personajes, y esta polarización en la que vivimos, nuestra oposición de binarios entre buenos y malos. Eric Ortiz. Justo iba a decir algo así, porque creo que hay muchas, tanto series como películas. Digo, no es nueva la idea, pero creo que hoy en día está más en boga, que precisamente los villanos son como gente, como se podrían considerar como hipócritas, en el sentido de que son gente de bien, ¿no? De dinero, de familias poderosas, empresarios, como decía Pablo y todo, pero en secreto, pues son los que tienen así como cultos secretos donde explotan gente o los ponen a jugar en juegos de la muerte, ¿no? Que estoy hablando de cosas como obviamente el juego del calamar, o en el terror más cercano al terror 31 de Rob Zombie, o algo más de hace más años, Hostal, ¿no? Las 2 de Hostal de Eli Roth, pues es básicamente eso. Y creo que ese tipo de villanos sí no son nada carismáticos, ¿no? Sí te caen bastante mal. Bueno, y podríamos haber pasado también por ahí como The Purge y muchas otras películas de este tipo. Ya no tocamos esta cuestión del estereotipo del villano, ¿no? Y cómo los defectos físicos siempre han estado asociados al mal, desde, ¿no? La Inquisición, que si tenías, ¿no? un lunar o un remolino en el pelo o un algo, tenías un pacto con el diablo, hasta todas estas cuestiones como las películas de James Bond, donde pues todos los villanos tienen algún defecto físico. Hasta el esqueleto de la señora Morales, que pues la señora Morales tiene un pie más corto que el otro, y justo en su hueso ahí se ven como los defectos. Entonces, los defectos físicos y la maldad siempre han estado asociados, y muchos de los villanos tienen algún defecto físico. Llegamos al final de un programa más de Radio Mórbido. Le agradecemos a toda la gente que nos estuvo escuchando en vivo: Marga, Carintia, Raje, Sabo, Mala Conciencia, Irene, Cristian, Abren, que siempre está ahí con nosotros, a nuestros conductores el día de hoy. Y como siempre nos despedimos con este rolononón que nos recuerda a esa águila postrada en ese nopal, esperando, tranquila, sin ser una villana, a que pasara la serpiente para devorársela y comérsela, y ahí, en ese islote, fue que se fundó la gran Tenochtitlán, imperio azteca y capital del imperio. Y ya hablábamos si las corporaciones son villanas o son los personajes, y en el caso de la conquista de México, de la conquista de la gran Tenochtitlán, pues el villano no fue Hernán Cortés. Sin duda los villanos fueron los tlaxcaltecas, que traicionaron a los mexicas. Y nada más un mensaje para Tlaxcala, porque Tlaxcala sí existe: los mexicas no olvidamos, tendremos nuestra venganza. Esto fue Radio Mórbido, y como siempre, ¡viva México!